Vivimos en ciudades inteligentes, tenemos basuras inteligentes, tenemos transportes inteligentes, tenemos parqueaderos inteligentes, tenemos casas inteligentes, edificios inteligentes y además de todo tenemos redes de energías inteligentes. Incluso cuando queremos saber qué tanto ruido hay en nuestras ciudades, tenemos sistemas inteligentes para medir el ruido y para manejarlo. De hecho, ahora podemos saber muchas cosas sobre nuestras ciudades. Tenemos una gran cantidad de información sobre nuestras ciudades. Nuestras ciudades se han vuelto grandes colectores de información, de datos abiertos. Y estos datos nos permiten saber, por ejemplo, qué tan llena está nuestra basura. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos nuestra tarjeta inteligente, podemos depositar nuestra basura, saber qué tan llena está nuestra basura y nuestra ciudad claramente puede actuar y puede recoger la basura de forma inteligente. También podemos encontrar parqueaderos de formas inteligentes. Tenemos una aplicación, sabemos qué parqueadero está libre y podemos pagar incluso de forma inteligente nuestros parqueaderos. También tenemos movilidad inteligente, sabemos cuántos minutos se va a demorar nuestro bus y claramente nuestros buses son eléctricos porque estamos en una sociedad del futuro. También llegamos a nuestras casas con una llave inteligente y abrimos la puerta de nuestra casa para después entrar a nuestro apartamento, donde podremos saber la temperatura y la humedad en tiempo real de nuestra casa. Incluso hay sistemas más modernos que nos regulan la temperatura y la humedad para que estemos exactamente en las condiciones perfectas. Sin embargo, ¿es todo esto lo de la ciudad? Seguramente, está haciendo nuestra vida mucho más práctica, eficaz. Podemos ir de un lugar al otro rápidamente, todo es muy ágil. Sabemos que esto no es todo, es decir, nuestras ciudades están compuestas de algo que es mucho más fuerte y mucho más grande que esto. Sabemos, y yo como persona, como arquitecta, como mujer, sé que por una parte están esos datos que son visibles, que claro, vuelven nuestra vida mucho más práctica y mejor. Pero por otra parte, hay una parte que no describe cómo yo percibo la ciudad, cómo están hechas mis emociones, esa parte más íntima, más personal, más especial de la ciudad. Y sé muy bien también, porque soy arquitecta, porque soy mujer y porque soy extranjera, que no todo esto describe mi ciudad. Sé como arquitecta que me gusta dibujar, que el dibujo puede representar algo mucho más profundo del ambiente en el que estamos viviendo. Cuando dibujo, puedo recordar exactamente aquel lugar y aquel momento de mi vida y lo puedo plasmar en un papel. De hecho, por ejemplo, ese día yo no estaba pasando de un lado al otro, tratando de llegar de un lugar al otro y en el corre-corre de todos los días. Tampoco estaba tratando de esquivar las bicicletas y la locura de gente que a veces pasa los domingos por ese lugar. Estaba yo y la iglesia. Y la iglesia en ese momento estaba teniendo un diálogo personal. Yo y ese lugar que hace parte de mi entorno, estaba tratando de descifrar aquellas perspectivas, aquellas líneas, aquella historia que estaba detrás del arquitecto que construyó esa iglesia, ese ícono de esa ciudad. Y estaba tratando de plasmar en un papel ese momento único en el cual yo me sentía feliz, pero no esa felicidad de ansia o esa felicidad, sino es una felicidad que es una felicidad estable, de pertenecer y de estar en un lugar en el cual yo me identifico. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos traducir ese tipo de emociones y percepciones que yo sé que no simplemente son mías y que yo sé que simplemente
Hay muchas y muchas personas y muchos tipos de percepciones que necesitan ser contadas y que hacen parte de la vida de la ciudad y de las dinámicas de todos los días. Y como mujer sé muy bien que hay varias dimensiones, hay lugares invisibles y hay lugares y hay dinámicas invisibles que están ahí en la ciudad. Sé que yo no entiendo toda la historia, pero sé que esa sumatoria de historias son las que hacen al final la vida de la ciudad. Y me pregunto como investigadora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi rol para poder mapear cómo esas emociones, esas percepciones tienen un impacto en la ciudad? Este proyecto fue la primera oportunidad para trabajar en ese tema. Se llama Termites for Electronautes. Ha sido parte de una colaboración con la Escuela Andorrana de Andorra la Bella para trabajar sobre el tema de emociones y percepciones. Hace un año, más o menos, dos colegas míos del MIT desarrollaron unos sensores llamados Termites. Estos sensores fueron instalados en toda la escuela, pueden medir la presencia, la proximidad, la temperatura, la luz. Sin embargo, cuando se instalan sensores en un colegio, es difícil conectar esa experiencia educativa a este tipo de visualización de datos a la cual estamos acostumbrados y con la cual trabajamos prácticamente todos los días. ¿Cómo llevar a una dimensión más humana, a la visión de los niños, de este tipo de información? ¿Cómo conectar su percepción individual, sus emociones, con algo que es tan objetivo y tan claro como un sensor? Empezamos a explorar y el dibujo fue la primera clave para eso, porque empezamos a entender que si queríamos contar una historia y queríamos relacionar, teníamos que partir de la experiencia del día a día, de cómo los niños percibían el espacio, de cómo ellos se sentían acerca del espacio. Y pensamos que las emociones, como también otro tipo de cosas como el ruido o la cantidad de movimiento, podían de alguna forma relacionarse muy fácilmente con todo lo que estaban marcando los sensores. Y empezamos a pensar en una plataforma en la cual se conectaban informaciones objetivas, claras, con algo que era tan subjetivo como la percepción de un niño. Pero hasta aquí, como buena arquitecta, teníamos todo en blanco y negro y había necesidad de poner un poco de color. Entonces empezamos a pensar cómo se podía relacionar esa imagen con el clima y con el ambiente con el cual los niños estaban. Y por eso empezamos a buscar colores y empezamos a ver cómo podíamos volver dinámica esa experiencia y conectar a algo tan íntimo su percepción emocional. Así, la idea es que con un ambiente familiar, que es un dibujo de su espacio, ellos vayan contando todos los días cómo perciben el espacio, qué emoción sienten, qué energía tienen, qué temperatura perciben, que la temperatura es uno de los parámetros más subjetivos que hay. Cada persona la percibe en un modo distinto, qué tanto ruido hay. Pero no solo. Aquí pueden ver a los niños trabajando sobre el tema y haciendo el cuestionario de todos los días. Sin embargo, había otra parte más, que es la parte de mostrarles a los niños cómo funcionan los sensores, y por tanto los sensores tenían que tener personalidad, tenían que tener un carácter. Pensamos que el movimiento tenía que moverse, pensamos que la presencia debía ser un fantasma que aparecía y desaparecía en cada lugar. Tratamos de darle carácter incluso a elementos más naturales como las cortinas, las puertas y las ventanas. Y después, la idea es que los niños vayan visualizando la información de su ambiente, cuál es la humedad, cuál es la temperatura, y poco a poco vayan entendiendo cómo se relacionan esos dos factores. Nosotros queremos que ellos sean como científicos y que al mismo tiempo vayan entendiendo cómo su percepción personal se puede conectar a algo tan objetivo como la información de un sensor. Por otra parte, nos falta algo muy importante, que es un tema de identidad, un tema de cultura. La ciudad, de alguna forma, refleja, y no solo el paisaje, refleja la identidad de un pueblo.
Como persona que viene muchísimo a Andorra, siempre me he preguntado cuál es la percepción de la gente de los lugares. Y me he preguntado cuáles son esos objetos, esos lugares y cómo ellos perciben el espacio. Yo, personalmente, como arquitecta, tengo una visión del todo mía acerca de los espacios y los lugares. Pero para mí es fundamental entender cómo la gente de Andorra y cómo la gente que tiene distinta edad y distintas características pueden entender el mismo espacio. Tuvimos esta oportunidad de colaborar con la Escuela de Canillo. La Escuela de Canillo nos dio la oportunidad de hacer una de las varias series de workshops acerca del tema de la minería de datos. Y esto es muy interesante porque es conectar algo que es objetivo con una visión completamente subjetiva del espacio. De hecho, el principio fue bastante simple porque empezamos con arte. Ellos estaban trabajando con los artistas y las percepciones, y lo que nosotros hicimos esencialmente fue desarrollar una aplicación que les permitiera a ellos ir alrededor de la ciudad y conectar una imagen a su emoción. Aquí hicimos una app muy simple en la cual los niños podían salir alrededor y mapear sus emociones. Y hicimos la primera parte de esta colaboración y ha sido un trabajo muy interesante porque ha sido parte de una colaboración muy grande entre Andorra, el MIT y otros actores para tratar de entender y poder encontrar un lenguaje común. Aquí se pueden ver a los niños alrededor de Canillo que están mapeando su espacio y están tomando fotos alrededor de los lugares que para ellos tienen una valencia emocional. Este es un punto muy importante porque cuando ellos salen alrededor del espacio y mapean su espacio, podemos entender cuáles son los lugares que para ellos tienen un valor y tienen una memoria escondida detrás. Aquí podemos ver algunas de las imágenes que los niños recopilaron y para mí fue una alegría muy grande ver cómo ellos recrearon su paisaje y cómo esos elementos tradicionales de la arquitectura románica de Andorra hacen parte de su identidad en el espacio. También fue muy interesante ver que durante el restauro de la iglesia que está enfrente de la escuela de San Cerní de Canillo, ellos sintieron diferentes cosas. Por ejemplo, se sintieron tristes porque vieron que estaba toda la iglesia llena de andamios. Y eso es muy curioso porque es de alguna forma un símbolo que cambió para ellos. También vimos que la calle principal tiene un impacto muy fuerte sobre ellos. Todo el tráfico y toda la confusión, de alguna forma, ellos no la perciben de una forma positiva. También vimos que sienten rabia. Y vimos que las obras y los cambios no les gustan mucho, como también obviamente cómo se cierran los espacios o incluso que alguien vaya a escribirles en un lugar como el rodadero del parque que usan. Acá podemos ver el siguiente paso que haremos, que es ellos tomarán todas las fotos y verán cuál es ese complejo de fotos que están relacionadas a cada una de las emociones. Y finalmente, la idea es que ellos aprendan a través de la minería de datos a expresar su percepción y a tener una imagen general de cuál es la identidad y con cuáles espacios se relacionan. Aquí podemos ver algunos de los mapas generales sobre las emociones. Tenemos la felicidad, la tristeza, que es curioso que los mismos lugares que dan mucha felicidad dan mucha tristeza y a veces pueden dar mucha rabia. La rabia, como pueden ver, la vía principal tiene bastante rabia, como también hay unos callejones y unos lugares de basura que tienen bastante rabia acumulada. Y bueno, trabajar con los niños es una primera parte, pero como mujer, como extranjera, expat, extracomunitaria y como arquitecta, sé que es importante no solo entender la dimensión de los niños, cómo ellos perciben el espacio, sé también que es fundamental
entender las otras visiones, cómo las otras personas perciben el espacio. Yo, como mujer, sé muy bien que hay barreras invisibles, que no siempre están conectadas a un espacio físico, sino muchas veces están conectadas a la cultura, a una emoción o a reglas que nadie se dice y que a veces ni siquiera los hombres mismos saben que existe. Sé que no puedo ir a un bar sola a tomarme un trago. Sé que no puedo ir a una discoteca sola, sino tengo que ir por lo menos con un grupo grande de mujeres. Y esto cambia de país en país, pero siempre existe. Como extranjera, sé que cuando no estoy en mi casa, hay un lugar lleno de cajitas de prejuicios. Sé muy bien que muchas veces no se puede alquilar un apartamento cuando eres extranjero, no importa tu historia, no importa lo que hayas hecho. Sé que muchas veces tengo miedo cuando veo mucha gente blanca, sin pelo, y no me siento segura en la ciudad. Como arquitecta y como investigadora, en cambio, sé que tengo un poder y que puedo aportar mi granito de arena en mejorar y en hacer visible todo esto que es invisible y en tratar de darle una dimensión, no para que las ciudades sean inteligentes, sino para que sean emocionales y puedan estar a la medida de los deseos, de los sueños de las personas. Y es por esto que me interesa muchísimo este tema y como investigadora seguiré adelante dando mi granito de arena para recoger todas esas experiencias y hacer que las ciudades se puedan diseñar de una forma más humana, más perceptiva y más emocional. Muchas gracias.